En septiembre de 1985 se registró uno de los terremotos más significativos en la historia de México, no solo por la devastación que provocó, sino porque revolucionó los conocimientos que se tenían sobre el comportamiento del suelo en el Valle de México. El 19 de septiembre de 1985 a las 7:17:49 de la mañana la Ciudad de México fue sacudida por un sismo de 8.1 grados en magnitud de momento. Se produjo un sismo de subducción en la placa de Cocos con la placa norteamericana a aproximadamente 17 kilómetros de profundidad. El epicentro se localizaba a unos 400 kilómetros de la Ciudad de México en el municipio de Tumbiscatío, Michoacán. El Instituto de Ingeniería reportó un área de ruptura de 180 por 50 kilómetros. Las cifras de vidas perdidas varían con rangos bastante amplios según la fuente de consulta. El Registro Civil de la Ciudad de México reportó 3.692, por su parte el IMSS contabilizó entre 3.000 y 6.000. Para la Secretaría de Protección y Vialidad del DF las cifras rondaban alrededor de 6.300. La Cruz Roja habló de 15.000, para el CIRES la cifra fue de 20.000, mientras que el Servicio Sismológico Nacional un total de 40.000. El riesgo sísmico en la Ciudad de México varía mucho de una zona a otra debido a la heterogeneidad y comportamiento de los suelos, así como la diversidad de los asentamientos humanos. Las normas técnicas complementarias de cimentaciones dividen a la Ciudad de México en tres zonas. La zona centro se encuentra construida sobre sedimento lacustre, donde el efecto local de amplificación de ondas de periodo del orden de 2 segundos derribó gran cantidad de construcciones durante el sismo del 19 de septiembre. El riesgo es bajo en zonas como el Pedregal de San Ángel, donde las construcciones están asentadas sobre rocas o sedimentos muy compactados. El tipo de suelo cumple un papel importante en los daños que causa el movimiento sísmico. Mientras que las vibraciones de las ondas sísmicas se propagan hacia la superficie, pueden ser amplificadas dependiendo de la naturaleza de la roca. Un estrato de suelo blando puede generar una amplificación de la onda sísmica mayor que la que sucede en la roca. El Instituto de Arquitectos de Japón reporta que la estratigrafía del Valle de México se conforma de una formación arcillosa lacustre con aproximadamente entre 20 y 30 metros de espesor. A continuación, hay dos capas de arena con una capa de arcilla en medio alcanzando profundidades de entre 40 y 50 metros. Subyacen a estas formaciones de depósitos volcánicos con sedimento lacustre con espesores que alcanzan los 500 metros, posteriormente roca ígnea hasta los 800 metros de profundidad y finalmente roca sedimentaria hasta 1400 metros. Las máximas aceleraciones reportadas por el Instituto de Arquitectos de Japón y por Omachi, registradas por el Arreglo de Guerrero, pueden apreciarse en este mapa. En Zacatula, unos 5 kilómetros al sur de la villita, hay estaciones de la UNAM y de la CFE, las cuales registraron las máximas aceleraciones de hasta 271 gales. Además, se muestran las aceleraciones máximas del sismo en función de la distancia del epicentro. Respecto a la Ciudad de México, los registros se suministraron por parte de la UNAM. Los valores máximos de aceleración, velocidad y desplazamiento para cada punto de observación se muestran. El edificio del punto SST1 donde se registró la máxima aceleración fue superior a 650 gales. Respecto a los desplazamientos, el mayor registrado fue en el edificio Tláhuac de 39.3 centímetros. Mientras que en los suelos duros se registraron aproximadamente los mismos niveles relativamente bajos de aceleración, en suelos blandos fueron más altos. Además, hubo mayor disparidad entre ellos. El Instituto de Ingeniería de la UNAM emitió un mapa correspondiente a las aceleraciones máximas que hubiera experimentado un observador localizado en cierta situación. El sismo causó daños catastróficos a la Ciudad de México. Autores como Ordaz y Popov reportan que estas fueron las áreas que recibieron más daño durante el sismo. Se puede apreciar que se encuentran en la zona del lago. Las entonces delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez fueron las más afectadas por el temblor. Las cifras de edificaciones que presentaron daños o fueron derrumbadas varían según la fuente. El CINAPRED reportó 3.300 edificios dañados, 36.000 viviendas destruidas y 65.000 viviendas con daños considerables. De la misma forma, 50 hospitales, 34% de los edificios de la administración pública, el 11.4% de la infraestructura educativa y el 8.9% de la pequeña industria y comercio. El periódico Excelsior dio una cifra de derrumbamiento alrededor de entre 400 y 500 edificios, con un total de inmuebles afectados de 2.831. El Instituto de Arquitectos de Japón realizó una investigación donde dividió la ciudad en 5 zonas y determinó una caracterización de 5 niveles de daños. Se reportó un total de 4.533 edificios dañados, de los cuales la mayoría fueron edificios de 3 pisos o menos con pequeños daños. Sin embargo, para el caso de daños materiales, las cifras suelen coincidir en este tipo de daños, que se calcula que en un aproximado de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Edificio Nuevo León. Edificio de concreto reforzado de losa plana ligera de 14 pisos y penthouse.
Dos secciones del edificio Nuevo León se desplomaron y la tercera sufrió daño estructural mayor. La mayoría de las columnas de la sección que quedó de pie estaban dañados por fuerzas cortantes y flexionantes. Edificio del Centro Médico Nacional, compuesto de dos estructuras de marco momento resistentes de concreto reforzado de 8 niveles y sótanos unidos mediante junta de expansión. Los pocos muros que tenía se encontraban alrededor del núcleo del elevador. Aunque falló cortante, evitó mayores daños en el edificio. Las columnas sufrieron daño por flexocompresión, las vigas presentaron daño a flexión y cortante. Central Telefónica San Juan es una torre de antena de estructura de concreto reforzado de 70 metros de altura flanqueada por dos edificios, ambos de estructura de concreto reforzado y 6 niveles, y conectados entre sí por un pasillo elevado. Y una cuarta construcción, un edificio de máquinas de marco de momento resistente de concreto reforzado de 6 niveles y sótano. Los daños se concentraron en los pisos 1 y 2 y fueron debido a flexocompresión en los extremos de las vigas principales, además de la falta de adherencia del concreto con las varillas en las uniones viga-columna y el agrietamiento de las mismas uniones por tensión diagonal. Edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estructura compuesta de concreto reforzado y acero, de 22 niveles, todas las columnas de concreto reforzado eran de orilla y las vigas de acero. Se encontraron grietas debidas a esfuerzos cortantes y fallas por la adherencia de las columnas de los muros laterales de colindancia en la dirección corta. El tamaño de las grietas aumentaba con la altura, alcanzando un máximo entre los pisos 5 y 10. Edificio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, edificio de 18 pisos de concreto reforzado. Las columnas eran de 115 por 65, de 60 por 85 o de 95 por 57, y el piso de losa y vigas secundarias. Se dañaron los muros exteriores de mampostería, concentrándose los daños entre los pisos 3 y 8, causados por choques con el edificio contiguo. Otros daños fueron la aparición de grietas a lo largo de las vigas principales y la caída de algunos techos. Dormitorio de Pemex. Estructura de concreto reforzado de 11 pisos construida en 1982. Contaba con 13 metros de ancho y 27.9 metros de largo. Las columnas de la planta baja tenían secciones transversales de 140 por 50 u de 80 por 50 centímetros. El piso era de losa plana aligerada. Las columnas de la planta baja fallaron en la parte media por flexión y por esfuerzos cortantes. Los daños se concentraron en las columnas debido a que la planta baja era flexible con ausencia total de muros estructurales. En las columnas dañadas se abrieron los estribos, se encontraron grandes grietas en las losas y en las uniones de viga-columna. El Hospital Juárez se ubicaba en el predio que comprende las calles Jesús María, Fray Servando Teresa de Mer, Colegio Militar e Izazaga. Fue la torre de hospitalización principal de concreto reforzada de más de 10 pisos y que databa de 1971, la que se vino abajo. Café Superleche, edificio de 5 pisos de concreto reforzado, ubicado en los bajos del edificio de la esquina Victoria y el eje central. En los pisos superiores había departamentos habitados. El edificio se derrumbó de manera total. Locales de costura, ubicados en las zonas de la avenida San Antonio Abad y Calzada Tlalpan, al sur del centro histórico de la Ciudad de México. Esta construcción de losa plana aligerada de 12 niveles alojaba una fábrica de ropa. 11 niveles eran de concreto reforzado y el último era de acero. Las losas cayeron verticalmente, lo que se confirma porque los escombros de la misma quedaron dentro del edificio. Las uniones losa-columna fallaron por punzonamiento. Hotel Regis. Fue un edificio de concreto reforzado de 8 pisos que se encontraba en la avenida Juárez, esquina con Valderas, y se cayó segundos después del terremoto. Sus pisos superiores se desplomaron, lo que causó la falla del edificio. El Dr. Miller realizó un estudio en el que se menciona que la razón de la falla de un gran número de edificios es en primer término la excepcional intensidad que el sismo alcanzó en una zona de la ciudad donde los movimientos del terreno fueron amplificados en forma extraordinaria por las características de las vibraciones de los estratos de terreno blando que componen el subsuelo de la ciudad. El movimiento del suelo en esta zona fue caracterizado por la repetición de un número elevado de ciclos de gran amplitud y frecuencias cercanas a los 2 segundos. Para esto se realizó un estudio de 330 edificios, en los cuales se menciona que los más dañados fueron los edificios de estructuración de losa plana y marcos de concreto. Además, las principales características que influyeron para producir las fallas fueron que eran edificios de esquina, falla de pisos intermedios y superiores, choque con edificios cercanos y asimetría notable de rigidez. A pesar de la distancia, el epicentro en la Ciudad de México se tuvo la mayor intensidad del sismo. Se tuvieron pérdidas por daños de aproximadamente entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. La zona del lago fue la que sufrió más desastres y donde se presentaron mayores aceleraciones. Conocer el suelo de la cimentación ayuda a evitar los desastres. Los edificios que sufrieron mayores daños tenían periodos cercanos a 2 segundos, de 16 a 20 pisos.
Los principales edificios tenían estructuración a base de marcos de concreto reforzado y losas planas. Después de los sucesos de 1985, la red del Servicio Sismológico Nacional aumentó, permitiendo conocer el comportamiento de los sismos. Se promovió la cercanía de las instituciones que ayudaran a prevenir y mitigar efectos de una catástrofe natural. Una de las principales consecuencias fue la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Se utilizaron técnicas para la rehabilitación de estructuras como el encamisado. El sismo permitió modificar los parámetros para que los edificios resistieran los terremotos y evitar catástrofes futuras.